¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. En esta oportunidad quería compartir con todos ustedes un proyecto de unos colegas rusos, los cuales han creado un receptor web SDR, un multireceptor web SDR realmente que está para sacarse el sombrero. Seguramente ustedes todos conocen la página web websdr.org. Aquí uno puede seleccionar cualquier SDR a lo largo del mundo y poder escuchar en él. Como pueden ver, en Europa hay muchísimos SDR, no tanto en Estados Unidos, y en Sudamérica está creciendo de a poquito, van apareciendo más y más, lo cual nos pone muy contentos. Hay muchos en Europa porque es un proyecto que tiene su nacimiento en Holanda, así que bueno, es por eso que se difunde primero en Europa, y es que allí hay más estaciones, pero luego el mundo lo ha ido adoptando, sobre todo por la facilidad que tiene para poder construir un receptor SDR y conectarlo a este sistema, a esta página web. Pero bueno, como les decía, estos colegas de un canal de YouTube de radioaficionados ruso han creado este web SDR. Fíjense ustedes qué bonito que está. Han utilizado 5 receptores del RTL SDR.com, estos ya conocidísimo receptor SDR, el más barato y el que para mí es el mejor en relación costo-prestaciones, y le han incorporado una serie de filtros a la entrada, ¿no? Aquí se conectaría la antena, la señal baja por la antena, viene a esta serie de filtros donde se reparten para las distintas bandas, y luego cada uno de estos SDR se conectan a un hub, y todos van a una computadora. En este caso han utilizado un Intel NUC, que es una PC muy chiquitita, una PC de bajo consumo, pero mucho más potente que una Raspberry Pi. Y todos se conectan a este ordenador, y aquí es donde se alojan los servidores que envían la información a la página de websdr.org. Cabe destacar, y es muy interesante, el sistema de filtros que han utilizado. Es un sistema de filtros desarrollado por Kilo Alpha 7 Oscar Eco India. Lo pueden buscar en internet, y si se alcanza a ver, tiene una entrada por donde entra la antena. Luego hay un filtro pasa abajo de 2,2 MHz y se divide 1,7 MHz, que es uno de los receptores, es decir, 160 metros, y luego se toman señales de 500 kHz o menos, que es para la recepción de frecuencias muy bajas, por ejemplo AMs u otro tipo de señales que se encuentran inferiores a 500 kHz. Luego, por el otro ramal hay un filtro pasa alto de 2,2 MHz, donde aquí se conecta el otro receptor SDR, que está filtrado para la banda de 80 y 75 metros, 2,2 a 4,2 MHz, y se saca también desde aquí un filtro pasa alto de 6,8 MHz, donde se saca la salida para 40 metros y mayor a 40 metros, señales mayores a 9,5 MHz. Como pueden ver, hay 1, 2, 3, 4, 5 salidas para cada uno de los SDR, de los receptores SDR que vimos anteriormente, y la verdad que logra un desempeño muy interesante. ¿Se acuerdan que en uno de los videos del canal, se los voy a dejar por acá, por dónde es que salen, por allá, les voy a dejar la campanita de la importancia de los filtros en la recepción con SDR?
la recepción cambia totalmente. Y canal ruso que les comento es se llama Ham Radio Channel. Les voy a dejar la descripción también en el canal. Ellos primero diseñaron la placa en un modelo 3D. La mandaron a imprimir en China. Ahí les llega. La placa ya les viene armada. Ellos envían el diseño por mail. Les llega su placa. Bueno, comienzan a soltar los capacitores, armar las bobinas. Ahí más o menos les va mostrando cómo les va quedando. Prueban los filtros con lo que es un analizador de espectro. Nosotros, recuerden que con el Nano VNA podemos hacer exactamente lo mismo. Es más, también tengo un video de cómo hacer eso. Y bueno, ahí empezaron un poquito las pruebas de recepción, ¿no? Siguieron ajustando filtros, tuvieron un par de problemas de filtros. No les pongo el audio del canal porque está en ruso, no se entiende nada. Yo lo estuve escuchando con un traductor en simultáneo. Y bueno, luego instalaron Debian en este pequeño ordenador. Hicieron las matrices con una impresora 3D. Conectaron todo a un hub. A ver si se alcanza a ver mejor. Conectaron todo a un hub USB. Y bueno, y cargaron la información en ese pequeño ordenador que corre Debian para poder, cargaron ahí los servidores para poder subir la información a websdr.org. Acá se ve, ahí estaban los servidores y bueno, y ahí quedó andando su WebSDR, que lo vamos a ir a visitar, es Fíjense ustedes lo bien que tiene, lo bien que funciona. Bueno, estoy un poco afuera, pero por ejemplo, uno puede por ejemplo irse a la banda de 80 metros y hay un montón de estaciones. Yo no entiendo ruso, pero bueno, veo que funciona muy bien. La calidad de las señales que obtiene es muy, muy, muy buena. Incluso también uno puede dirigirse a los otros SDR. Este es justo el que está para 80 y 75 metros, pero puede elegir, por ejemplo, el de... Acá tenemos otro para la banda que sería la parte de 20 metros. Bueno, esto habría que cambiarlo a USB. Una estación de Italia. Una estación de Italia escuchada en Rusia con este WebSDR. Bueno, realmente han hecho un trabajo muy muy bueno. El receptor WebSDR es el Radio 2 Alpha Juliet India. Radio 2 Alpha Juliet India. Han hecho un trabajo que es realmente muy bonito, muy prolijo. Y bueno, me pareció bueno compartirlos con ustedes, porque la verdad que es un proyecto que cualquiera de nosotros podemos hacer. No es tan caro. No es tan caro y bueno, utilizando los receptores económicos, unos buenos filtros a la entrada. Ellos como antena utilizaron una Carolina Windom, si no me equivoco. Es una antena de hilo multibanda. Creo que por acá lo especificaban. Si no me equivoco... Permítame que les confirme, pero si no me equivoco, sí, ellos habían utilizado ese tipo de antena. Radio acá. Sí, una Windom, acá está, de 80 a 10 metros. Una antena de hilo larga, una Carolina Windom muy muy buena. A ver, tampoco es la gran antena, pero les está dando un resultado muy muy bueno. Si bien también el servidor está en una zona un poco remota de Rusia, no tienen problema de ruido con otras estaciones ni nada por el estilo. Me parece que es un proyecto excelente y de la forma que lo han montado ha quedado muy muy bien. Así que bueno,
Está todo, incluso en el canal hemos visto para ir haciendo pedacitos por pedacito de un receptor similar a este. Y sí que bueno, será cuestión de a ver quién se anima y hace alguno similar. Así que bueno, ha sido un gusto. En la descripción les voy a dejar todas las cosas necesarias, los canales, incluso también el circuito de los filtros para que lo puedan descargar. Muy bien amigos, a ver quién se anima a hacer un web SDR así. Hasta luego.